Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, a todos los que nos siguen en todas las plataformas digitales. Les agradecemos que el día de hoy, como siempre, nos sigan. Y como sabemos, en nuestra sección 5 palabras, una respuesta de la columna Hablando Derecho de Derecho, pues siempre tenemos invitados de lujo. Y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña el día de hoy, pues obviamente alguien también con mucha trayectoria académica, y es el doctor Francisco Roberto Ramírez Ramírez quien nos acompaña el día de hoy. Y previo a hablar con él, quiero mencionar un poquito de toda su trayectoria. Es doctor en estudios jurídicos, políticos y de gobierno por la Universidad de Guanajuato, también doctor en filosofía de la educación por la Honorable Academia Mundial de Educación, maestro en ciencias jurídico-penales por la Universidad de Guanajuato y especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, también especializado en Política Criminal y Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Proceso Penal Acusatorio y Oral por el Instituto Galileo Galilei de Florencia, Italia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de León, plantel San Miguel de Allende. Ha sido profesor de argumentación jurídica y Derecho Penal en la Universidad de Guanajuato, profesor de Teoría de la Justicia en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial de Guanajuato, profesor también de Teoría del Delito y Argumentación en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía del Estado de Guanajuato y de Universidad en Quito, Ecuador. Y también ha dictado diferentes cursos, conferencias acerca del derecho penal, la política criminal, procesal penal, filosofía jurídica en México, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, España, muchísimos. Además es autor de diversos libros, de quien también me considero fan, porque yo también tengo muchos de ellos: México en transición, vinculación a proceso, breviario de técnicas para la investigación jurídica, concepto fragmentario de persona, del cual vamos a comentar un poco, así de varios artículos en investigación científica que considero se requiere mucha investigación científica seria, y nuestro invitado el día de hoy propone precisamente esta propuesta, esta idea de concepto. Pertenece a la Red Mundial de Investigadores World Advanced Research Project, es coordinador de academias de la Organización Mundial de Abogados, rector decano de honor y dignidad de grado, Magister Laude de Asociación Rectores de la República Argentina, recibió el Premio Internacional en AME 2013 y es miembro honorario de la Asociación Forense de Novi de Bar Italia. Pues muchísima trayectoria, nos llevaríamos aquí tiempo en mencionar tanta trayectoria, capacitación y diversa preparación con la que usted cuenta, doctor. Es un gusto para Metropolitano Noticias tenerlo el día de hoy con nosotros, y el día de hoy nuestra entrevista se va a basar en 5 conceptos que consideramos oportunos mencionarlos y que muy poco se ha hablado al respecto, y que usted atinadamente los ha traído a colación al escenario jurídico. El primer contexto, obviamente le voy a ir mencionando uno a uno, pero los 5 conceptos son persona, dualismo, retórica, interpretación y argumentación. Considero oportuno en su caso empezar con el concepto de persona. Doctor. Hola, Keren. Muchas gracias. Muy honrado de estar acá con ustedes en Metropolitano Noticias. La verdad, al seguir sus publicaciones, pues me doy cuenta de la calidad de personas invitadas que tienen. Esto es un compromiso muy, muy grande y muy serio, ¿no? Con el mundo académico. Entonces, primero que nada, agradecerles la gentileza y la distinción con la que me honran al haberme invitado, y agradecerles también mucho la oportunidad de poder platicar un poquito acerca de estos temas poco frecuentes, me parece, poco regulares en el debate académico, en el debate jurídico, cuando hoy queremos casi todo llevarlo al mundo del pragmatismo, al mundo de lo que hay que hacer y cómo se hace. Pero más allá de eso, creo que hay preguntas fundamentales a las que no podemos renunciar dentro de todo el contexto del derecho, ¿no? Y desde luego dentro del contexto del sistema de justicia, que a final de cuentas para el bienestar de los miembros sociales. Gracias. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a usted por aceptar, por estar aquí con nosotros, y pues arrancamos. Primer concepto, persona, doctor. ¿Qué nos refiere al respecto de este concepto importantísimo, persona? Sí,
Muchas gracias, persona. Fíjate que tenemos un escenario bien interesante en la actualidad, acá con la reforma del año de 2011 en materia de derechos humanos, que ha sido una pieza fundamental para la reconfiguración comprensiva de nuestros sistemas de justicia, particularmente algunos, en especial el que yo me dedico a explicar, que es el sistema de justicia penal. Hemos tenido la posibilidad de comprender o de advertir un concepto intrínseco, un que provocarán o que propiciarán, perdón, observancia de derechos que están dichos internacionalmente a modo de, en las cartas internacionales de derechos humanos, a modo de derechos humanos precisamente, pero que el Estado mexicano logra conquistarlos a través de su artículo primero constitucional como derechos fundamentales y que luego propicia entonces una observancia, propicia una garantía de protección para estos derechos fundamentales. Pero lo que me parece más importante es que genera un núcleo, que genera un centro de atribución al que se le debe de respetar los derechos fundamentales o los derechos humanos. Hablar acerca de la persona es irrenunciable en el ámbito jurídico o en el ámbito del derecho. Debemos de comprender que el derecho, que la política es un subproducto humano, es un subproducto de las personas, de nosotros que estamos unidos en sociedad, que tenemos interrelaciones sociales y con nuestro entorno. Y con motivo de esto, reconocernos empáticamente en el otro, reconocernos refractariamente o reflejamente como si fuera un espejo, vernos en cada uno de nuestros conciudadanos es de vital importancia. Es ahí donde se nos brinda, ¿no? esta posibilidad de incluir esto que ahora se ha vuelto un eje fundamental del estudio de los derechos humanos, la dignidad humana. Pero solamente puede pasar, insisto, cuando logramos advertir un centro de atribución. Luego en el texto que bien acabas de referir acerca del concepto fragmentario de persona, realizamos un estudio con el cual damos cuenta de un falso discurso que está presente en nuestra Constitución y que tiene una complicación pues muy grave, ¿no? Tiene una repercusión muy seria que hablaré enseguida un poquito más acerca de ello, ¿no? Cuando lleguemos al tema de dualismo. Pero insistir en que la pieza fundamental, el eje fundamental del derecho es la persona, hoy más aún reconocida y entendida como persona humana, como ser humano, y con este motivo de vital importancia que en un Estado constitucional de derecho sea la pieza fundamental de la que se desprende cualquier estudio de derecho. Y ahorita que nos refiere, precisamente arroja usted en esta respuesta el tema de dualismo, pues pasemos a ese tema precisamente, el dualismo, esta otra palabra. Sí, efectivamente, son, me parece, conceptos muy sencillos y accesibles. Intenté que así fuese cuando diseñamos este texto. Unitario significa uno solo. Dualismo significa dos cosas, que al menos son las que hemos encontrado, ¿no? ¿Y qué dos cosas fueron las que encontramos acá en el estudio constitucional? Pues pudimos advertir que nuestro concepto unitario de persona se fragmenta, se rompe y se divide en dos. Y entonces tenemos en materia de derecho penal, en el sistema de justicia penal, tenemos un concepto dualista de persona. ¿Qué implicaciones tiene? Me parece que unas muy graves, unas muy, muy complicadas. Reconoce una persona que es merecedora del respeto irrestricto de los derechos fundamentales. La primera de la que habla, ¿no? El artículo primero constitucional en este concepto unitario. Pero al fragmentarlo, reconoce también que existe para nuestro sistema constitucional y para nuestro sistema legal una persona a la que no se le respeta de manera irrestricta sus derechos fundamentales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero, vamos al ámbito filosófico, una explicación genérica, una desnaturalización, porque lo que hace es quitarle el carácter de persona y con ello todos sus atributos como humanidad y como dignidad a esta entidad y lo convierte básicamente en una cosa,
en una cosa respecto de la cual se puede hacer lo que sea necesario, ¿no? Porque es fungible, porque es útil. Piensen en un libro originalmente pensado por su finalidad sería la de leerlo, pero aquel que desnaturaliza el libro, pues puede usar el libro para golpear a una persona o puede usar el libro para calzar una mesa. ¿Qué es eso? Eso es desnaturalizar al libro. Como en el caso del dualismo de persona, en el concepto fragmentario que advertimos en, en el texto constitucional y en el texto legal, lo que se hace es desnaturalizar al ser humano, desnaturalizar a la persona, quitarle el carácter de persona a un determinado sector muy particular de estas, de objeto de estudio del derecho penal, ¿sí? Entonces, ahí está la primera de las complicaciones. La segunda de las complicaciones se viene con el dualismo cuando el efecto, cuando hablamos de pragmatismo, el efecto que tiene es pues que no se observen derechos fundamentales. Permite llevar a cabo, vamos a decir, procedimientos ágiles, procedimientos sencillos y accesibles para una pretendida finalidad, ¿no? Pero en la que se atropellan derechos fundamentales, en la que se atropellan derechos humanos, en las que no hay, en procesos en los que no hay respeto de la dignidad humana, procesos en los que hay desnaturalización del ser humano. Y esto, pues sonará un discurso convincente, ¿no? Pero ¿qué tan conveniente? Sí, y ahorita que comenta eso precisamente, no, me gustaría enlazarlo al siguiente concepto en torno a que nos decía acerca de esta posibilidad que hay en la Constitución. Me gustaría irnos a la interpretación, doctor. Sí, sí, mira, generalmente, y esto es una herencia histórica, la interpretación que hacemos en el ámbito del derecho penal es una interpretación deductiva, en la que hay en estricto sentido, una premisa mayor, una premisa menor y un consecuente, es decir, hay como un molde. Hay un modelo en el que si la cosa que estamos estudiando se ajusta al modelo, luego tenemos un resultado preconcebido, preesperado, ya predicho. Ajá. Esta predicción implica pues un trabajo muy elemental, un trabajo muy básico de ejercicio intelectual o de ejercicio académico, ajá, de ejercicio instructivo incluso, ¿no? Para la enseñanza. Este concepto de interpretación puede estar generalizado en el mundo continental europeo y en el latinoamericano, pero frente a esta generalización que aún se tiene, ha cabido la posibilidad, por eventos históricos muy importantes, muy trascendentes, de propiciar un nuevo estudio del derecho y buscar con ello que la interpretación sea no solamente lógico-deductiva, sino que tenga otras posibilidades, unas que no habíamos estado utilizando porque teníamos o porque estábamos prisioneros o éramos prisioneros del texto de la ley, porque siempre estuvimos hechos los abogados a abocarnos a aplicar el carácter puramente autoritativo de la ley, es decir, el poder de la ley. Lo que la ley dice, lo que la ley manda. Dura es la ley, pero es la ley. Entonces, eso es la interpretación jurídica más generalizada, más divulgada en la herencia que tenemos en México y en Latinoamérica por conducto de la herencia continental europea. Pero que, insisto, hoy día tenemos otras posibilidades algunas que hemos hecho en estos estudios para buscar llegar a conclusiones interpretativas distintas y que propongan mejores soluciones para la vida humana, ¿no? Para los miembros sociales. Sí, vamos con la otra, retórica precisamente. Fíjate, qué oportuna esta, ¿no? Parecía que lo tenías planificado, o sea, como que así ibas a resultar. Cuando con la interpretación lo único que buscamos es el convencimiento, entonces estamos hablando puramente de retórica. La retórica, estos elementos del lenguaje, a veces de carácter estético, a veces de carácter persuasivo, que lo único que buscan es producir un efecto esperado y determinado en este
tránsito del lenguaje. Entonces, nuestra lógica deductiva que utilizábamos tradicionalmente por el positivismo jurídico en la ley, en el estudio de la ley, lo que hace es eso, es producir una retórica de la ley, una retórica preesperada, una retórica ya predicha, en la que no cabía otra posibilidad. Y entonces teníamos acá metido en la cabeza que todo lo que la ley tenía por consecuencia y todo lo que la ley hacía era lo justo. Si lo dice la ley, entonces es justo, ¿no? Y pensemos que a través de la historia hubo actos de ley que no tienen nada que ver con justicia. Hay un largo listado de textos jurídicos que aparecen en los estados autoritarios. Pensemos en las dictaduras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el franquismo, pensemos incluso en la Alemania nacional socialista, en las que había ley, o sea, era una ley, y la ley se aplicaba, pero que distaba mucho de ser justo. Eso es una retórica de la ley, es una retórica de convencimiento, es una retórica de persuasión puramente predicha, positiva, que se aleja en este caso de aspiraciones a valores, de aspiraciones de humanidad, de aspiraciones de mejor estar, de paz social, y siempre sobre pretexto de intereses particulares, ¿no? Porque así pasa en las dictaduras, intereses particulares que se anteponen a los intereses generales y a los valores generalizados también. Y concluimos prácticamente con la base y sustento de esta obra tan increíble que quiero compartir precisamente con quienes nos siguen, que es el concepto fragmentario de persona como fundamento del dualismo procesal latente en el sistema de justicia penal mexicano, de nuestro invitado de hoy en Tirant Blanche. Y acabamos con este concepto precisamente, que es el de la argumentación. Sí, qué pena que no encontré un título más corto para el libro. Fue la manera más puntual en la que pude explicar de qué se trata todo el libro. Precisamente, o sea, la argumentación, la maravillosa idea de argumentación en el derecho hoy nos ha dado otras posibilidades. Reconocer que estamos en un estado constitucional de derechos, en los que estos derechos deben ser observados y en los que la ley, o el derecho más bien, fundamentalmente es argumentación, porque el derecho fundamentalmente es lenguaje. Y como lenguaje es, pues entonces es un símbolo compartido, con contenidos compartidos que los comparten precisamente los seres humanos. Y dentro de esos contenidos hay un catálogo inmenso de valores que nos distinguen como seres humanos, que nos distinguen como humanidad. Cuando la ley tiene puramente el carácter autoritativo positivo, adolece, carece de sentido argumentativo. Por eso la ley debe de ser interpretada a razón de la persona, a razón del ser humano, pensando empáticamente en el ser humano y desentrañar un sentido argumentativo en el no solamente texto de la ley, sino en el discurso de la ley. ¿Qué es lo que la ley quiere decir o qué es lo que el derecho quiere decir? Como un todo completo. Porque no podemos pulverizar el derecho y dejar seccionado cosas especiales para determinadas personas, como en el caso mexicano pasa, para aquellos que causan este terrible flagelo de delincuencia organizada y de violencia generalizada en nuestro querido México, pero que el derecho debe de responder con más y mejores herramientas, pero siempre en atención del ser humano, de la dignidad humana y del carácter de humanidad mismo de la persona. La argumentación, sin duda, es herencia de las cruentas y terribles episodios que pasamos en el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, quizá la cúspide de ellas, de actos dictatoriales en diversas partes del mundo, que nos han llevado a concluir que tenemos que reconfigurar comprensivamente, tenemos que reentender qué es el derecho. Y creo que solamente lo vamos a poder hacer cuando demos la posibilidad a la argumentación jurídica de que sea parte nuestra en este quehacer interpretativo del derecho. No, pues muchas gracias, doctor Roberto
por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista para Metropolitano Noticias. No sin antes también comentar que ojalá y a todos nuestros seguidores puedan encontrar y hallar y buscar y hacer todo por conseguir este libro, porque está, la verdad, muy bien, muy completo, una propuesta innovadora acerca de este concepto fragmentario de persona y que pone de manifiesto el tema interpretativo argumentativo que me parece fundamental en esta actualidad. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por aceptar este espacio. Espero que no sea la única vez, sino que tengamos más oportunidades para que nos acompañes en este espacio. Con gusto, siempre a sus órdenes. Pues para Metropolitano Noticias, 5 palabras, una respuesta, nuestra columna hablando de derecho. Muchas gracias.